Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, entonces vamos a ir empezando. Buenas noches, queridos participantes. Hoy, 22 de junio, estamos casi acabando nuestro primer ciclo de videoconferencias con temática de enfermedades respiratorias y desde ya queremos darles las gracias por habernos acompañado en esta actividad que creamos con mucho cariño y esfuerzo para ustedes. Hoy, por ser el último día, vamos a continuar con nuestra sesión número 7 de neumonía con el doctor Renato Casanova, médico neumólogo del Hospital 2 de Mayo, SANA EPS, miembro de la Sociedad Peruana de Neumología, Asociación Latinoamericana de Tórax, Asociación Europea de Respiratoria, Sociedad Respiratoria Americana, Sociedad Respiratoria Europea y miembro del Comité COVID de la Sociedad Peruana de Neumólogos. Doctor, lo escuchamos. No sé si se me escucha. Sí, claro que sí. Ante todo, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, chicos. Disculpándome por la prórroga de la última fecha, pero lastimosamente la coyuntura nos obliga a veces a tener que hacer cambios inesperados de la agenda. Pero bueno, vamos a hablar en esta hora lo más importante en relación a este tópico que es neumonía adquirida en la comunidad, que es una de las patologías respiratorias más frecuentes en la práctica médica y que también está cobrando cierta relevancia con la epidemia actual del coronavirus. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Bien, entonces, primero, ¿qué se entiende por neumonía adquirida en la comunidad? ¿Sabe? Esto.
Es aquella infección respiratoria que afecta los alvéolos, es decir, el parénquima pulmonar. Es un compromiso tanto del alvéolo o del intersticio o de ambos, ¿no? Por microorganismos y que se caracteriza típicamente por signos de infección sistémica, cambios radiológicos y una característica es que estos pacientes adquieren la infección pulmonar en sus domicilios o fuera del ambiente hospitalario. Al menos la condición es que no hayan estado hospitalizados las últimas 3 semanas. Cuando la neumonía afecta al alvéolo, se le llama neumonía típica. Cuando la neumonía afecta el intersticio, genera unas manifestaciones clínicas muy erráticas, muy poco características a las que nosotros conocemos por semiología, del síndrome consolidativo parenquimal y de los crepitantes. Mayormente cuando la neumonía es de compromiso intersticial, le llamamos neumonía atípica o neumonitis. Por ejemplo, la neumonía por este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, que ocasiona el COVID-19, es una neumonía más que todo intersticial, que afecta el intersticio. Estaría dentro del grupo de las neumonías atípicas. Con respecto a la epidemiología, la incidencia de neumonía en adultos varía de entre 1.6 a 13.4 por cada 1000 habitantes. Lógicamente, las tasas más elevadas se van a encontrar en las edades extremas de la vida, ya sea en niños menores de 5 años o en personas mayores de los 65 años. Y viendo cómo es que se comporta esta enfermedad a nivel mundial, vemos en este cuadro del año 2015, en donde se estimó que ocurrieron cerca de 2.7 millones de muertes en el mundo por una serie de patologías, sobre todo las infecciones respiratorias bajas. Vemos de que dentro de las causas de muerte a nivel mundial, las infecciones del tracto respiratorio bajo, es decir, sobre todo las neumonías, se encuentran en el tercer lugar dentro de las causas de muerte en el mundo. Ahora, esta estadística va a variar sustancialmente este 2020 con la infección por el nuevo coronavirus, porque justamente la neumonía COVID, el famoso COVID-19, es la que está generando las muertes que vemos ya pues por decenas de miles a nivel mundial y en nuestro país por encima de los 8.000 hasta el momento. Entre el año 2014 al 2019 vemos que han ocurrido en acumulado pues más de 200.000 cuadros de neumonía reportadas y si hacemos el acumulado de muertes pues vemos que estamos ya por encima de los 5.000 a 6.000 acumulados en 5 años, pero el 2020 la cosa va a cambiar porque dado al COVID-19 la tasa de mortalidad y letalidad por neumonía se ha disparado de manera importante, ¿no? Bueno, nuestra tasa de mortalidad por neumonía promedio en nuestro país es de 2.7 por cada 100.000 habitantes. Y como les había dicho, afecta a los extremos de la vida. Así como está ocurriendo con el COVID-19, que está afectando de manera muy severa, sobre todo a personas mayores de 65 años, en el caso de neumonías adquiridas en la comunidad, las personas mayores tienden a ser poblaciones muy vulnerables o susceptibles a presentar complicaciones y finalmente mortalidad por esta infección pulmonar. En esta data, de acuerdo, que habla sobre la neumonía en Estados Unidos, vemos de que el mayor porcentaje de casos ocurre en personas por encima de los 65 años. Si nosotros vemos la dinámica de la infección del COVID-19 en Europa, en Latinoamérica, en China, pues hemos visto de que la tasa de mortalidad en países como Italia, como Francia o España ha sido una tasa muy importante, pero sobre todo sus principales víctimas han sido personas mayores, dado que la pirámide poblacional en Europa es una pirámide donde estaba el grupo etario de las personas mayores dando un bloque muy importante, muy diferente a nuestro país, donde nuestra población mayormente es población joven. Es por eso que a pesar de tener cerca de 250.000 casos de COVID-19, nuestra tasa de mortalidad reportada está, o mejor dicho, nuestro número de mortalidad reportada está por el orden de los 8.000.
Entonces, si comparamos a Italia o España, que a un valor de 250.000 infectados por COVID ya tenían cerca de 25.000 o 30.000 fallecidos. Probablemente tenga que ver mucho lo que viene a ser la pirámide poblacional, aunque también hay que tomar en cuenta que en nuestro país hay un subregistro de muertes por coronavirus también interesante. Bueno, se ve aquí que en nuestro país el año 2019 vemos de que los principales porcentajes de neumonía están en los extremos de la vida, en menores de los 5 años y en las personas por encima de los 60 años, como lo habíamos comentado. El año pasado tuvimos una tasa de incidencia de neumonía que había en la comunidad de 0.98 por cada. ¿Bien? Esta es una data de Chile, el país vecino, y vemos que el año 2017 tuvieron cerca de 58.000 ingresos hospitalarios por neumonía. Y nuevamente vemos cómo los extremos de la vida son los grupos más vulnerables a desarrollar la infección, menores de 5 años y mayores de los 65 años. Bien, entonces vemos de que si juntamos la incidencia acumulada de neumonías durante los últimos 5 años, vemos, por ejemplo, en este cuadrito que ve las neumonías en menores de 5 años, vemos que, digamos, la tendencia es a la baja. ¿Y por qué ha habido una tendencia a la baja en nuestro país con respecto a la cantidad de neumonías en niños? Pues mucho tiene que ver el plan de inmunizaciones. Tiene que ver también, lógicamente, la prevención de los sistemas de salud local. Eso sobre todo en niños. En ancianos se parece mucho también lo que tiene que ver las inmunizaciones. El problema con los ancianos es que las inmunizaciones no son obligatorias, mientras que en niños sí son obligatorias. Y no olvidar que en nuestro país tenemos pues variopintas zonas geográficas y múltiples sistemas climáticos, ¿no? Es decir, diferentes climas muy cálidos y climas muy fríos y extremos como el que vemos acá. Más que todos los niños de la zona sur, de la zona Sierra Sur de nuestro país, son las personas que tienen más proclividad a poderse complicar y desarrollar procesos neumónicos. Bueno, aquí vemos cómo es que la incidencia acumulada de neumonías en niños ha ido bajando progresivamente y, como les había dicho, tiene que ver mucho lo de las inmunizaciones. Ahora, este es un estudio, el estudio EPIC, que se publicó en el New England Journal del 2015, que es un estudio epidemiológico de las neumonías en Estados Unidos. Se vio que de cerca de 2.500 pacientes que ingresaron a los hospitales de Estados Unidos por neumonía, aproximadamente el 21% requirió ingreso a unidades de cuidados intensivos, lo cual nos dice de que aproximadamente la quinta parte de ellos desarrollaron episodios neumónicos severos y por ende pues requirieron de un soporte de vida mucho más complejo. Estudios de diversos años, aquí he traído información del año 91, 94, 2000, ¿de acuerdo? Nos hablan de que la tasa de mortalidad global de las neumonías es de un 14%. Del total, en promedio, un 14% de pacientes con neumonía van a terminar falleciendo. Pero algo importante, hay que diferenciar si son neumonías que se pueden manejar de manera ambulatoria o son neumonías severas que requieren UCI. Lógicamente, los que se manejan de forma ambulatoria, su riesgo de mortalidad es mucho menor. Está en el rasgo del 2%. Mientras que aquellas personas que tienen neumonía, que terminan en la UCI, el riesgo de mortalidad se eleva a un 37%. En este mismo estudio EPIC que les había comentado en Estados Unidos, se puede ver de que el principal grupo racial comprometido fueron el grupo de personas blancas no hispánicas, ¿no? Después venía el grupo de personas negras no hispánicas, después venían los hispanos, ¿no? Y vemos que dentro de los grupos etarios, las personas por encima de los 65 años son los más afectados. Algo interesante es si había algún tipo de condición crónica o enfermedad crónica previa. Se vio que más de la mitad no tenían un factor de riesgo establecido, mientras que dentro de los factores de riesgo establecidos o condiciones médicas previas estaba primero la enfermedad pulmonar crónica
Ahí pues debemos entender a enfermedades como el EPOC, como el asma bronquial, como la fibrosis pulmonar, como las enfermedades bronquiectásicas, es decir, enfermedades pulmonares crónicas. Después venía las enfermedades cardíacas crónicas, las inmunosupresiones y la diabetes. Y algo importante es que en esta data las formas radiológicas más importantes fueron las formas consolidativas, es decir, las neumonías típicas, fue lo que más se encontró en esta data, seguido por los patrones mixtos alveolo intersticiales y aquellos, finalmente, aquellos que tenían efusiones pleurales. Por lo tanto, dentro de los factores de riesgo que tenemos que tomar en cuenta para que una persona desarrolle neumonía, y más aún, para que muera por neumonía, ya hemos visto que uno viene a ser los extremos de la vida, otro vienen a ser las enfermedades pulmonares crónicas, ya sea EPOC, asmas en forma sobre todo severa, fibrosis pulmonar, bronquiectasias, etc. Después tenemos las enfermedades cardíacas crónicas, ¿de acuerdo? De diferente causa, enfermedades coronarias obstructivas crónicas, insuficiencia cardíaca, miocardiopatía hipertrófica dilatada, etc. Y de ahí tenemos la inmunosupresión, importante ahí el grupo de los paquetes VIH, y por último la diabetes mellitus. Entonces tenemos una serie de condiciones que nos pueden hacer susceptibles al desarrollo de neumonía durante nuestra vida. Pero algo que también se ha identificado es que hay ciertos factores o ciertas condicionantes que hacen que la persona tenga riesgo al desarrollo de infecciones neumónicas por determinado tipo de bacteria germen, es decir, de microorganismo. Por ejemplo, si eres alcohólico y te da neumonía, es muy probable que el germen o los gérmenes causales sean el neumococo, los anaeróbicos orales, la Klebsiella pneumonia, Acinetobacter o las formas neumónicas de Mycobacterium tuberculosis. Lo más frecuente que vemos en la práctica es que un paciente alcohólico crónico tiende a embriagarse hasta perder la conciencia y es muy frecuente que desarrollen broncoaspiración por reflujo y desarrollan finalmente neumonías polimicrobianas con presencia de gérmenes gram negativos, gram positivos y anaerobios. Bueno, vemos aquí el paciente que tiene EPOC, ya sea por cigarro o no, tiene un riesgo importante al desarrollo de neumonía por Haemophilus, Pseudomonas, Legionella, Neumococo, Moraxella o Clamidia pneumonia. Esto es importante porque, por regla general, se recomienda que a todos los pacientes con EPOC, por diferentes causas, deberían vacunarse contra el Haemophilus influenza tipo B, hablo de la bacteria, deberían vacunarse contra el virus de la influenza, hablo de la gripe, y deberían vacunarse contra el neumococo, la vacuna antineumocócica, porque ellos tienen riesgo importante de hacer neumonía por ese tipo de bichos. Bueno, y así podemos ver en estos dos cuadros diferentes condiciones y al costado las bacterias que pueden, digamos así, darle más riesgo al desarrollo de neumonías en estas personas. Con respecto a la etiología, existen múltiples datas. Tenemos aquí datas europeas, datas norteamericanas, datas africanas, datas en algunos países de Latinoamérica. La cuestión es que todas las series mundiales, incluido nuestras series peruanas, establecen que el principal agente etiológico de las neumonías adquiridas en la comunidad lo establece o lo representa el Streptococcus pneumoniae, es decir, el neumococo, la principal bacteria que ocasiona neumonías de la comunidad, no se olviden, es el neumococo. En segundo lugar, tenemos el Haemophilus influenza, esta bacteria gram negativa que también se encuentra como causa importante de neumonías de la comunidad. Y en tercer lugar, tenemos un grupo donde está incluida el Mycoplasma pneumoniae, la Clamidia pneumoniae, la Legionella o la Moraxella. A este gran grupo de bacterias se les llama bacterias atípicas o bacterias de neumonía de presentación atípica. Y ya vamos a ver más adelante el por qué se denominan así. Entonces queda claro que neumococo y Haemophilus influenzae son, digamos, los bichos que más frecuentemente provocan neumonía aquí en la comunidad. Ahora, si hacemos la diferenciación de neumonía adquirida en la comunidad de manejo ambulatorio, de manejo hospitalizado no UCI,
o de manejo en las UCIs, vemos nuevamente que las principales series, por ejemplo, esta que salió en el Clinical Infectious Disease del 2007, nos dice de que el neumococo sigue siendo la principal causa de neumonías de la comunidad en el paciente con neumonía de manejo ambulatorio, en el paciente con neumonía de manejo hospitalizado en sala de medicina o de neumonía que se maneja en la UCI, neumococo. Lo interesante es que a nivel ambulatorio y hospitalizado no UCI, viene después el Haemophilus influenza y el Mycoplasma y clamidia. Pero cuando vemos lo UCI, vemos la UCI, la unidad de cuidados intensivos, ¿qué podemos ver? Podemos ver de que cambia un poquito las etiologías. El neumococo sigue siendo el primero, pero ya comienzan a aparecer dos bichos muy importantes, el Staphylococcus aureus y las bacterias gram negativas, principalmente Pseudomonas aeruginosa. La Pseudomonas aeruginosa es una bacteria entérica gram negativa no fermentadora que genera neumonías que pueden terminar en la UCI, pero que no afecta a todos. Hay ciertos factores de riesgo para hacer neumonía por Pseudomonas. Uno viene a ser inmunodepresiones, uso de corticoides de manera crónica, alcoholismo, antecedente de haber estado utilizando antibióticos los últimos 30 días, antecedentes de tener bronquiectasias o fibrosis quística, es decir, no es que afecte a todos, siempre hay ciertas condicionantes, diabéticos, pacientes con EPOC severo, tienen determinado riesgo mayor a desarrollar neumonía por Pseudomonas. Y algo importante, a la neumonía por Pseudomonas se recomienda tratarla siempre con 2 antibióticos efectivos, es decir, con 2 antiseudomónicos. Estoy hablando de las neumonías. No sé si eso es lo mismo para otro tipo de infecciones por Pseudomonas en otros órganos o tejidos. Bueno, aquí tenemos otro estudio en donde se ven más de 1.057 pacientes con etiología confirmada para neumonía de la comunidad, vista en un departamento de emergencia, y vemos que el neumococo sigue siendo el principal germen de esta data. Aquí salió importantemente también la legionela y después el resto de gérmenes. Bien. Entonces, los agentes etiológicos de las neumonías pueden ser virales, bacterianos, micóticos, principalmente. Rara vez pueden haber agentes como por ejemplo micobacterianos u otros. Los virus que producen neumonía afectan principalmente a la población pediátrica, principalmente, pero también pueden afectar a adultos, sobre todo que sean inmunosuprimidos o adultos que tengan algún tipo de enfermedad cardíaca o pulmonar crónica previa. Ojo, aquí no estoy tocando al coronavirus. El coronavirus es otro cantar. Ya sabemos que el coronavirus es un virus que respeta más a los niños, pero que maltrata mucho más a las personas mayores. Entonces, el coronavirus aquí sale de ese cuadro que vemos acá. Virus que ocasionan neumonía en niños, tenemos el principal virus inicial respiratorio, que ocasiona la bronquiolitis, virus influenza, parainfluenza, rinovirus, coxsackie, etc. Mientras que en lo que vienen a ser adultos, frecuentemente virus de la influenza, virus, adenovirus, virus inicial respiratorio, sobre todo en pacientes con EPOC o con fibrosis, enterovirus, virus coxsackie, citomegalovirus, y miren al final, coronavirus. ¿Qué? ¿Ya existían coronavirus? Por supuesto que sí. Los coronavirus han existido siempre. Lo que pasa es que eran coronavirus humanos, que no generaban brotes pandémicos como este nuevo coronavirus, que como ustedes saben, deriva de los murciélagos. Y probablemente este virus haya pasado al ser humano a través de la crianza de estos animales o del consumo y contacto con estos animales. Recuerden que el virus actual, el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, es un virus que se asemeja hasta en un 75% con el genoma del virus del SARS del 2003, que también tenía como reservorio a los murciélagos. Es por eso que a este de acá le llaman ahora SARS-CoV-2. Es como el hermanito del 1, que fue el de 2003. Bueno, aquí vemos otra data, justamente el estudio EPIC que vimos hace un ratito en Estados Unidos, donde se observa
importante presencia de agentes virales en un porcentaje de más o menos 22% de toda la población de dicho estudio, ¿no? Que si no mal recordamos estaba por los 1000 y tantos. Entonces, los virus también se encuentran presentes en personas mayores, no solamente se encuentran presentes en niños. Algo importante, también hay las coinfecciones viral bacteriana. Actualmente estamos trabajando en la unidad COVID del Hospital 2 de Mayo, lo que sería la unidad de cuidados respiratorios intermedios del Hospital 2 de Mayo, y estamos observando importante data de pacientes con COVID-19 y neumonía por micoplasma, o COVID-19 y neumonía por influenza, es decir, coinfecciones de dos virus o virus con bacteria. Es por eso que a muchos de estos pacientes que tienen COVID-19 no solamente le damos medicamentos digamos, de intermedia eficacia, porque saben que hasta ahora no hay nada 100% eficaz contra el manejo del COVID, ¿no? En su momento fue hidroxicloroquina, que actualmente ya no usamos, tenemos por ahí la ivermectina, por ahí tenemos la acitromicina, etcétera, ¿no? ¿Ok? Pero mayormente asociamos también antibióticos sistémicos como ceftriaxona, ¿no? No a todos, pero hemos visto de que tenemos que darlo cuando vemos estigmas de coinfección bacteriana que finalmente se confirman con los estudios de esputo correspondiente o con estudios serológicos como la inmunofluorescencia indirecta. Bueno, aquí vemos también cómo es de que en las personas jóvenes como ustedes existe también presencia de infecciones neumónicas tanto por bacterias como por virus, aunque ya saben que ustedes tienen la gracia de ser jóvenes y están protegidos contra infecciones de diferentes tipos. Y en ancianos sí vemos que hay a su vez virus y también bacterias que los afectan, ¿no? Bien. Aquí vemos otra data que salió en el Journal del British Medical del 2015, en donde evaluaron si es que existía algún tipo de patrón etiológico en neumonías en adolescentes y adultos con severidad leve a moderada, ¿no? Y también hicieron relación con los años de edad. Y vemos aquí que ha ocurrido, pues, neumonía donde se encontró un solo patógeno en casi un 41.2% del total, y vemos que ha habido infecciones virales en un 27.5%, hemos visto que hay infecciones bacterianas y virales a la vez hasta en un 65%. Miren, con infecciones, interesantísimo, ¿no? Es decir, si bien un 41% tuvo una causa de su neumonía en estos adultos y jóvenes con neumonía leve a moderada, severa, de leve a severidad moderada, perdón, hay un grupo de más o menos 6.8%, que es 65 pacientes, que han tenido infecciones de más de un solo germen, es decir, coinfecciones. Es cierto, no son el grupo más importante, pero hay que tomarlo en cuenta y no olvidar los virus también, ¿ah? No olvidarlos. Bien, aquí vemos entonces el grupo de las bacterias que provocan neumonías. Y no se olviden que la bacteria reina de todo es el Streptococcus pneumoniae o neumococo. Después viene el Haemophilus influenza, después viene el grupo de las bacterias atípicas, ¿no? Está ahí Mycoplasma, Legionella, Clamidia, ¿no? Moraxella, perfecto. Después tenemos también las bacterias anaerobias, tenemos los gram negativos como E. coli, la pseudomonas, ¿no? Raras neumonías, por ejemplo, neumonía por actinomisis, neumonía por nocardia, ¿no? Eso es muy raro. Y algo muy importante es el grave problema de la resistencia antibiótica. Mucha gente, antes de ir al médico, va primero a la farmacia o a la botica y desarrolla automedicación. Y a veces esta medicación es inadecuada, fomentándose la expresión de resistencias. Otros bichos más raros que provocan neumonía son las riquecias,
las clamillas y los micoplasmas, digamos de que estos son el grupo de los atípicos. Estos sí generan bastante neumonía. Micobacterias es raro, pero hay forma de neumonía tuberculosa, que se puede encontrar. El paciente tiene fiebre, tos, expectoración purulenta, disnea, consolidado en la placa, le das antibióticos y no mejora. A eso se le llama neumonía de lenta resolución. Hay que pensar que es una neumonía o viral, o por riquecias, o micótica o micobacteriana. Hay que tener que hacer una broncofibroscopía y sacar muestras, ¿no? Y aquí miren las micobacterias que pueden provocar. Muy raro es la neumonía inducida por parásitos. A esas neumonías inducidas por parásitos le llaman neumonía eosinófila, ¿no? Y van a haber consolidados pulmonares. Su característica es que migran, van de un lóbulo al otro. El paciente presenta típicamente eosinofilia y en el hemograma presenta esta eosinofilia y presentan tos con expectoración hemoctoica. Entonces, acuérdense esta triada. Infiltrados pulmonares migratorios, eosinofilia en el hemograma y hemoptisis, eso recibe el nombre de síndrome de Loeffler. Síndrome de Loeffler. Y esto me está explicando que estos parásitos, como Ascaris, como Strongyloides, como Paragominus, están haciendo ciclo de los a nivel del parénquima pulmonar. El Pneumocitis girovesi, ¿ya? Es prácticamente un bicho que está en el umbral entre hongo y parásito, ¿no? Y ustedes saben de que este bicho es un bicho que afecta mucho a los inmunosuprimidos, sobre todo los VIH. Bueno, también puede provocar neumonía intersticial severa en inmunosuprimidos. Y los hongos, tenemos histoplasmas, coccidioides, Rhizoptus, Mucor, Aspergillus, que es tan importante. Las neumonías por hongos más que todo son frecuentes en diabéticos, en inmunosuprimidos o personas con enfermedad pulmonar crónica previa. Con respecto a neumonía atípica, les comenté, neumonía atípica es aquella neumonía que, como su nombre lo dice, tiende a aparecer y da manifestaciones clínicas muy bizarras, muy raras. Por ejemplo, ustedes saben que una neumonía, entre comillas, típica, se caracteriza por tos, flema purulenta, disnea, fiebre, malestar, y a la auscultación, a la clínica, los crepitantes y el murmullo vesicular disminuido, ¿no? Y más signos más. Bueno, esa es la neumonía típica. La neumonía atípica tiene una serie de manifestaciones raras. Por ejemplo, que le den a un paciente que tenga ataxia, que tenga una reacción cutánea tipo eritema multiforme, las lesiones en escarapela, que tenga miocarditis, que tenga signos de meningitis aséptica porque en la pele no crece nada, que tenga miringitis bulosa, dolor en el oído, entras el otoscopio y ves que está el tímpano lleno de ampollas. Pregunta, ¿neumonía? Y para colmo, lo auscultas y el murmullo pasa bien. Bueno, todo lo que les he dicho son algunos de los signos y síntomas de ¿qué? De la neumonía atípica. Es una neumonía que tiene múltiples manifestaciones extrapulmonares. Se caracteriza por la disociación clínico-radiológica. Tú evalúas la tomografía o la placa de tórax y vas a ver las lesiones en vidrio deslustrado. Ajá, doctor, la neumonía COVID-19 que estamos ahora viendo tanto, ¿no sería un tipo de neumonía típica? La respuesta es que sí. La neumonía COVID sería un ejemplo de neumonía atípica. Muchos pacientes con COVID-19, tú los auscultas y el murmullo o pasa bien o pasa disminuido, pero no hay ni crepitantes, ni egofonía, ni broncofonía, ni nada por el estilo que nos haga sospechar de que hay un consolidado, mayormente. Por lo tanto, son de difícil diagnóstico, y no solamente clínico, también microbiológico, porque las bacterias que provocan neumonía típica, principalmente virus, principalmente micoplasma, legionela, clamidia, ¿no? Estas bacterias son bacterias intracelulares y no crecen en los cultivos estándares que nosotros conocemos. Ya, no crecen en los medios agar, no, necesitan cultivos celulares diferenciados, por eso es difícil llegar a la etiología final. Pero podemos pedir pruebas serológicas como pruebas de
inmunofluorescencia indirecta que nos van a medir la inmunoglobulina M e inmunoglobulina G para saber si hay infección aguda o pasada por este tipo de bichos. Si estás sospechando en neumonía típica, no vayas a dar tratamiento antibiótico con beta-lactámicos porque son resistentes a los beta-lactámicos por naturaleza. Los gérmenes atípicos son mayormente sensibles a los macrólidos, hablo de claritromicina, acitromicina, eritromicina, a la doxiciclina, que es una tetraciclina respiratoria, y a las fluorquinolonas, principalmente levofloxacina y moxifloxacina. Aquí podemos ver una microfotografía electrónica, ¿no? De un Mycoplasma pneumonia, que es una bacteria que tiene esta forma tan curiosa, y algo importante, carece de una pared celular definida. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para que una persona desarrolle neumonía que viene en la comunidad? Existen factores de tipo ambiental, factores con respecto al estilo de vida, factores hereditarios y comorbilidades. Con respecto a la parte ambiental, exposición a biomasas. Recuerden que biomasa es el humo de la madera, del carbón, de la leña, del estiércol seco, ¿no? Que le llaman la bosta, ¿no? Que usan en muchos lugares del país para generarse calor o cocinar alimentos. O si no, la exposición también crónica al humo de cigarro, ¿no? El hacinamiento y la pobreza es muy importante como factores de riesgo de neumonía. Estilos de vida, tabaquismo, alcoholismo, uso de drogas, el uso y abuso de corticoides o fitostáticos, desnutrición, el uso y abuso de antibióticos previos, muchos de ellos porque han sido, digamos, autoadministrados, porque hicieron pues lo que se llama autoprescripción, ¿no? O lo otro es que hayan sido recibidos de manera indicada por colegas y no hubo una respuesta porque hay mucha resistencia, ¿no? Mal en general, no haberse vacunado, diabetes o infección por VIH. Hereditarios, las inmunodeficiencias primarias, así como hay la inmunodeficiencia secundaria por VIH, por corticoides, por neoplasias, hay la inmunodeficiencia primaria, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la deficiencia de inmunoglobulina A, la inmunodeficiencia común variable, el síndrome de la hiperinmunoglobulina E o síndrome de Job. Tenemos, por ejemplo, la enfermedad granulomatosa crónica, la hiposcomplementemia, la hipoalbuminemia, hipogamaglobulinemias. Es decir, hay un montón de inmunodeficiencias primarias. Y esto genera muchos cuadros de neumonía en niños. Tú te das cuenta que un niño tiene probablemente inmunodeficiencia primaria cuando ves que presenta múltiples episodios neumónicos durante su niñez. Eso no es normal. Las disginesias ciliares, ¿no? Hay dos grandes grupos, las Cartagener y las no Cartagener. Recuerden que Cartagener es un síndrome caracterizado por bronquiectasias, pancitus inversus, todo está al revés, hígado a la izquierda, corazón a la derecha, y pansinusitis, ¿no? Y el otro grupo sería el grupo de las disginesias ciliares no Cartagener, como la mucoviscidosis, como el síndrome de las uñas amarillas, etcétera, el síndrome de los cilios lentos, etcétera. Bien, malformaciones broncopulmonares, quistes broncógenes, malformación adenomatoideas, hipoplasias, aplasias, etcétera. Y por último, las enfermedades, EPOC, EPIC, que recuerden, EPIC significa enfermedad pulmonar intersticial difusa, es una forma también de llamar de manera más técnica la fibrosis pulmonar. Y recuerden que la fibrosis pulmonar no es una enfermedad, son más de 180 tipos de enfermedades. Bronquiectasias, alteraciones de la conciencia, esplenectomía. Algo importante, los pacientes que han sido esplenectomizados tienen que vacunarse contra neumococo, meningococo y Haemophilus influenza, porque tienen más riesgo de desarrollar neumonía por bacterias encapsuladas como estas. Y por último, fibrosis quística, que es una enfermedad que aparece sobre todo en niños por la deficiencia en una proteína que conduce el cloro a nivel de la glándula sexocrina. Bueno, aquí vemos otro cuadrito donde vemos factores de riesgo para desarrollar, por ejemplo, neumonía por anaerobios, esputo fétido, enfermedad periodontal, aquí faltaría colocarle alcoholismo, ¿no? Micoplasma, neumonía, afecta sobre todo a gente joven, típicamente miringitis bulosa, encefalitis, ataxia, mielitis, eritema multiforme, etcétera, ¿no? Tenemos la Coxiella burnetii, hepatitis y endocarditis. Aquí, por ejemplo, puede haber hepatitis y endocarditis asociadas a la Coxiella, Legionella,
afecta a gente joven. En nuestro país hay legionela, probablemente sí lo haya, lo que pasa es que no la diagnosticamos. Se asocia a muchos brotes epidémicos de legionela en lugares donde hay, por ejemplo, sistemas de aire acondicionado contaminados, donde hay sistemas de, por ejemplo, saunas, piscinas que estén con calentamiento, ¿no? Que presenten, que estén con, ¿cómo le llaman esto? Temperadas, ¿no? Pueden también provocar esto. Bueno, aquí les decía, el riesgo para hacer infección por pseudomonas, corticoideos, enfermedad broncopulmonar de base, alcohólicos o que hayan utilizado antibióticos frecuentemente. Y riesgo de desarrollar neumonía por estafilococo aureus se vio mucho en brotes de influenza, sobre todo en la influenza por el AH1N1 que nosotros padecimos el año 2009. Bueno, aquí otro grupo, otras, digamos así, grupos que tienen riesgo al desarrollo de neumonía por neumococo resistente y drogoresistente, ancianos, pacientes que han utilizado beta-lactámico en los últimos 3 meses, alcohólicos, inmunosuprimidos, VIH y no VIH, los que son inmunosuprimidos por corticoterapia, los que presentan múltiples enfermedades o aquellos que trabajan en centros de cuidado de niños. Riesgo para desarrollar neumonía por bacilos entéricos gram negativos. Hablamos de, por ejemplo, E. coli, hablamos de Haemophilus influenza, ¿no? Personas que están en asilos o en casas de reposo, en pacientes con enfermedad cardiopulmonar de base, pacientes con múltiples enfermedades o pacientes que han recibido antibióticos recientemente. Y esto es muy importante. Riesgo al desarrollo de pseudomonas, problema pulmonar crónico, bronquiectasia, CEPOC, uso de corticoides, terapia antibiótica previa, desnutrición, agreguen esto, alcoholismo, riesgo para pseudomonas. Bueno, aquí otros cuadros más donde podemos ver en esto el riesgo para el desarrollo de determinados, digamos así, gérmenes que son potencialmente patógenos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí han visto que cuando más anciano eres, más riesgo al desarrollo de gérmenes patógenos resistentes, a eso se refiere, ¿no? Si eres hombre, estás fregado, tienes más riesgos, si has utilizado antibióticos, aumenta tu riesgo. Si tienes problema respiratorio crónico, aumenta tu riesgo. Si tienes problema renal, miren qué interesante, crónico, aumenta tu riesgo, ¿no? Entonces, hay ciertos parámetros que me pueden decir si es que tengo yo un riesgo menor o mayor a desarrollar neumonía por gérmenes resistentes. Vamos a la parte diagnóstica. El diagnóstico de una neumonía es muy fácil y muy difícil a la vez. Es como la tuberculosis, que puede ser fácilmente diagnosticada, pero a veces es extremadamente bravo diagnosticarla. Criterios diagnósticos, criterio epidemiológico, factores de riesgo, corticoideo, EPOC, cardiópata, alcohólico, ancianito, niño muy pequeñito, factor de riesgo. Criterios clínicos, las manifestaciones clínicas, ¿no? Lo que ustedes conocen ya, pues, murmullo vesicular disminuido, vibraciones vocales aumentadas, cuando hay consolidación parenquimal con bronquio permeable, ¿no? A la percusión matidez o submatidez, ya la auscultación, eso es importante, no auscultan la voz, ausculten la voz, no solamente ausculten los crepitantes, ausculten la voz en caso de neumonía, y van a encontrar los famosos cambios como son la broncofonía y la pectoriloquia. Ya lo voy a explicar en una plaquita bien cómo es esto. Y a veces aparece el famoso soplo tubárico, ¿no es cierto? El soplo en A o soplo en B. Bueno, criterio imagenológico, presencia de legiones exudativas, patrón parenquimal, alveolar vacinal algodonoso en neumonía clásica o lesiones intersticiales en neumonía atípica. Puedo usar placa, puedo usar tomografía y recientemente se está utilizando la ecografía de tórax para el diagnóstico de neumonía en la comunidad, ¿no? Criterio hematológico, leucocitosis o leucopenia con desviación izquierda. Serológicos, inmunofluorescencia indirecta en el caso de que esté sospechando en una neumonía atípica. Criterios inmunológicos, biomarcadores. Esto me sirve más que todo para ver severidad. La BCG o velocidad de sedimentación globular, la PCR o proteína C reactiva, la procalcitonina para ver si está el paciente entrando a sepsis o no, nos ayuda bastante. Criterios gasométricos para ver diferentes grados de hipoxemia, ya sea a través de pulsoximetría o ya sea a través de UNAGA. Y criterio microbiológico, que sería el gold estándar,
Sería, digamos, el criterio más específico, porque nos daría exactamente el diagnóstico etiológico de esta enfermedad. En esta radiografía podemos ver una radiopacidad a nivel del medio superior del pulmón del lado derecho, homogénea con broncograma aéreo. Esta es una neumonía clásica, típica. Si yo evalúo a este paciente, probablemente tenga tos, expectoración purulenta, disnea, fiebre, taquipnea, taquicardia y a veces dolor torácico. Si ausculto esta zona de esta radiopacidad, voy a encontrar crepitantes, voy a encontrar broncofonía. ¿Qué es la broncofonía? Broncofonía, recuerden, es cuando aumenta la intensidad de la voz, pero mal articulada. Por ejemplo, miren aquí mi cursor. Pulmón está bueno. Le digo, diga 33 al paciente. Y aquí me dice 33. Y cuando ausculto acá, me dirá, pero bien intenso, pero como gangoso. Eso se llama broncofonía. Si yo le digo al paciente acá, diga 33, acá, escucha 33. Y acá, 33, más intenso, pero bien articulado. Entonces pensaré que esto es una pectoriloquia. Ahora, miren el cursor otra vez acá. Voy al pulmón sano. Le digo al paciente que diga 33, pero de manera susurrada. 33, 33. Y ausculto ahora la zona del consolidado y le digo, diga 33 como susurrado. Y escucho 33, 33. Se perdió el susurro. A eso se le llama pectoriloquia áfona. Por lo tanto, broncofonía, pectoriloquia o pectoriloquia áfona vienen a ser signos auscultatorios característicos de consolidación parenquimal. Puedes encontrar también a veces soplo tubárico, que es un soplo en I o en A característico, ¿de acuerdo? Inspiratorio. Bien, ahora hay ciertos, digamos, reglas de predicción clínica para saber si es que hay una neumonía en una persona, ¿no? Y vemos aquí diferentes reglas predictivas como la de Heckerling, la de Kalick y la British Thorax Society, ¿no? La BTS. Y vemos de que toman en cuenta dentro de todo tos, fiebre, disnea, miren, hallazgos focales al examen clínico y otro, la pulsoximetría, ¿no? Y aquí la de Kalick toma también en cuenta lo que es la radiografía de tórax. Bueno, son escalas predictivas, ¿no? Pero realmente, mientras que tú evalúes con tu clínica adecuadamente al paciente, identifiques la tos, la flema, los crepitantes, los cambios a la ocultación de la voz, la disney y lo demás, yo creo que no va a haber ningún problema en que puedan diagnosticar una neumonía. El problema son las neumonías atípicas, estas causadas principalmente por Mycoplasma pneumoniae. Estas neumonías sí nos pueden confundir porque presentan múltiples manifestaciones extrapulmonares o extrarrespiratorias, por decirlo así, que nos confunden. Pueden desarrollar meningoencefalitis, miocarditis, hepatitis, anemia hemolítica, artralgias, eritema multiforme, glomerulonefritis, ¿no? Y eso nos puede confundir a la auscultación, incluso a veces ni crepitan esos pulmoncitos. Miren aquí el famoso eritema multiforme, con las lesiones en escarapela características que se pueden contar en neumonías atípicas, ¿no? Las neumonías atípicas afectan sobre todo a gente joven, y hablo a gente joven, gente que está por encima de los 5 a 6 añitos, y se hace máxima cuando uno es adolescente o puber, ¿de acuerdo? Y a la radiografía o tomografía de tórax, lo que vas a poder encontrar son lesiones en virus ilustrado. Ahora, aquí se puede ver algo de virus ilustrado, pero ya se comienzan a ver también consolidados. Lo que pasa es que el micoplasma y la legionela pasan de la fase de virus ilustrado en la tomografía a la fase consolidativa en el lapso de algunos días. Y al final de cuentas vamos a tener un poco confuso, más aún, el diagnóstico. La neumonía por legionela es causada por la legionela neumonía, que es una bacteria que a la tinción de Gram tiene el aspecto como si fueran una tela de araña de este color medio grosellita, ¿no? Esta legionela, como les comenté, se encuentra asociada al sistema de aire acondicionado, de calefacción contaminados, piscinas, albercas, saunas, ¿no?
y puede provocar lesiones al comienzo en vidrio ilustrado o ground glass, que también se le llama en inglés, y termina siendo consolidados, ¿no? Ahora, cuando me llega un paciente a mi consulta o a la emergencia con sospecha de neumonía, primero tengo que evaluar signos vitales y estabilizarlos. Segundo, hacer una evaluación, determinar oximetría, una placa de tórax en lo posible, urea y electrolitos para ver cómo está ese medio interno, un PCR, que es un biomarcador de inflamación sistémica, un hemograma y pruebas de función hepática, idealmente. Determinen la severidad de la neumonía y lo vamos a determinar con las escalas más utilizadas. Busquen comorbilidades, si es un paciente con EPOC, con fibrosis, con asma, con SIDA, con diabetes, con cardiopatía crónica, qué sé yo, con insuficiencia renal, qué sé yo. Y traten de aislar el germen en lo posible. Si es una neumonía típica, solicitar cultivos de esputo antes de arrancar antibióticos. Si está sospechado de neumonía típica, pídele pues un IFI, una prueba de IFI en sangre. Identifiquen complicaciones. A lo mejor el paciente ya viene con una historia de anuria de más de 12 horas y está haciendo una falla renal aguda, ¿no? O evalúen, a lo mejor ya está presentando una falla hepática aguda asociada, no sé, y monitoricen el progreso del paciente. Con respecto a cultivo de esputo, ¿cuándo se dice que un cultivo de esputo va a ser realmente bueno? Cuando la muestra de esputo es adecuada. ¿Y cuándo una muestra de esputo es adecuada? Cuando tiene más de 25 polimorfos nucleares por campo y menos de 10 células epiteliales. Nos brinda una positividad de entre un 40 a 50% del agente etiológico que queremos separar. Entonces, pedir este tipo de pruebas para neumonías, sobre todo neumonías de tipo moderada a severa, es lo que más se recomienda, ¿no es cierto? Bien, esto salió en el Lancet del 2015 y nos dicen pues que típicamente a los pacientes que van a ser tratados de neumonía de manera ambulatoria, es decir, que tienen neumonía leve, debería no pedírsele tantas cosas, ¿no? Ni siquiera cultivos, ni IFI, ni nada por el estilo, ¿no? Solamente antibióticos y monitoreo. Pero aquellos pacientes que ya presentan escalas mayores de severidad de la neumonía, como están viendo en este cuadro, se le va pidiendo cada vez más, a tal punto que el paciente que ingresa a UCI se le pide todo, cultivo de esputo, hemocultivo, antígeno para legionela, antígeno urinario, IFI, etcétera, ¿no? Es decir, se hacen estudios más completos para determinar la etiología. La radiografía de tórax sigue siendo un excelente instrumento para diagnosticar neumonía. En ojos de una persona experimentada ayuda muchísimo. Si es que no consigues obtener una buena información, bueno, tendrías que pedir una tomografía de tórax sin contraste. Aquí podemos ver en esta placa de tórax una lesión radiopaca donde está el cursor basal del lado derecho. Silueta negativo, recuerden su radiología básica, ¿no? ¿Por qué se llama silueta negativo? Porque no borra el borde del corazón. Por lo tanto, es un compromiso parenquimal del lóbulo inferior del lado derecho. Si yo veo esto en una persona, ¿de acuerdo? Debo pensar que es una neumonía probablemente aspirativa. Como vemos acá, se trata de un niño. Vemos que no hay calcificación adecuada todavía de los cartílagos epifisiarios, ¿no? Ni tampoco de las metáfisis, ¿no? Entonces probablemente este niño se puede haber aspirado porque ha convulsionado, qué sé yo. Aquí vemos una gran neumonía multilobar que afecta al lóbulo superior y afecta también segmentos del lóbulo inferior, con el clásico signo de broncograma aéreo, ¿no? Entonces una neumonía extensa con broncograma aéreo. Aquí vemos otro foco neumónico subclavicular del lado derecho, ¿no? Y vemos aquí broncograma aéreo también. Esta neumonía tranquilamente pudiera ser una neumonía por neumococo, ¿no? Pero no olvidar que también es una zona de presentación habitual de tuberculosis. Y estando en el país, no sería de más pedirle un BK de esputo a este paciente. Y aquí vemos una neumonía que, si uno tiene la experiencia, capaz ni la detecta y pensaría que esto es el corazón, pero no es una neumonía que está prácticamente borrando el borde del corazón. Y es una neumonía del segmento lingular superior, ¿no? Aquí vemos una gran neumonía
también es iota negativo porque no borra el borde del corazón, pero que tiene a su vez una obturación del ángulo costofrénico ipsilateral del mismo lado. Cuando vean esto, es seguramente una neumonía complicada. ¿Qué significa neumonía complicada? Aquella neumonía que se acompaña de, uno, derrame paraneumónico, es decir, de una efusión pleural. Es una neumonía complicada. Otro tipo de neumonía complicada, aquella que genera infección a la pleura, generando empiema. Es también otro tipo de neumonía complicada. Otra neumonía complicada es que esto se haga hueco y se forme un absceso. Sería otra forma de neumonía complicada. Aquí sería una neumonía complicada por presencia de un derrame pleural. Al derrame pleural que está junto a una neumonía se le llama derrame paraneumónico o metaneumónico. Y existen hasta 6 tipos de derrame paraneumónico. Los importantes son del grupo 4 hasta el 6 y estos se caracterizan porque ya hay bacterias dentro y ya se denomina esto un empiema. Aquí podemos ver una tomografía en la ventana parenquimal, vemos un foco neumónico lingular y un foco neumónico aparentemente en lo que sería, aquí ya estamos a nivel de lo que sería el segmento, me parece que esto fuera más el segmento posterior del lóbulo superior derecho, porque aquí todavía no ha llegado a la bifurcación traqueal, ¿no? Y bueno, vemos aquí componente consolidativo y broncograma aéreo. Y aquí vemos una neumonía complicada. Miren, hay un consolidado que ha cavitado con nivel hidroaéreo. Esta es una neumonía complicada que está absedando. Se le llama neumonía absedada. Se le llama también neumonía, ¿cómo se llama esto? Una pioneumonía, ¿no es cierto? Neumonía supurada o neumonía cavitada, también se le llama. Bueno, el diagnóstico diferencial de neumonía que se asemeja mucho, pero no lo es, tuberculosis a la cabeza, micosis pulmonares, neoplasias, tromboembolia pulmonar, contusiones, hemorragias, neumonitis primarias, neumonitis por radioterapia, edema pulmonar agudo y distrés respiratorio agudo del adulto. Bueno, aquí debemos colocar ahora pues también al COVID-19, ¿no? Que sería una forma de neumonía atípica viral que hay que tomar también como diferencial. Bien, ahora, el diagnóstico de las neumonías ya hemos hablado, todos los criterios. La pregunta es ahora, ¿dónde trato al paciente con neumonía? ¿A dónde lo llevo? ¿Qué hago? Entonces debo establecer gravedad. Debo establecer si es neumonía leve de manejo ambulatorio o neumonía moderada que requiera un manejo en sala de medicina o neumonía severa que requiera manejo en unidad de cuidados intensivos. Entonces, lo ideal es no hospitalizar a todos los pacientes con neumonía. Múltiples estudios, múltiples recomendaciones te dicen, hospitaliza a quien realmente lo requiera, porque si tú hospitalizas a cualquier persona, vas a originar sobrecostos en la persona, sobrecostos hospitalarios y riesgo ¿a qué? A fenómenos tromboembólicos y sobreinfecciones por bacterias más virulentas o resistentes. Así que es importante decidir adecuadamente quién se queda y quién se debería ir. ¿De acuerdo? ¿Y de qué depende eso? Mucho depende de la experiencia del médico, pero esa experiencia tiene múltiples variables subjetivas. Entonces, ¿qué se ha hecho para evitar estas variables subjetivas que nos pueden llevar a error? Se han establecido escalas de gravedad para neumonía y aparecen muchas. La escala de la BTS, la escala PSI, la escala de la BTS modificada llamada la CUR 65, que vamos a ver ahora, la CRB 65, la de ATS, la de ICSA, ICSA es la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, ATS es la American Thoracic Society, etc. Hay un montón de escalas. Estas que me predicen primero, mi paciente necesita hospitalizarse o se va a su casa. Y número 2, este paciente necesita hospitalizarse en sala de medicina o en la UCI. Y vienen a ser muy buenos predictores de mortalidad. Y la escala que más utilizamos en la práctica es el CUR 65. CUR, C viene de estado de conciencia, confusión. U viene de uria. R de frecuencia respiratoria. B de presión arterial. Y 65, la edad. Si un paciente con neumonía presenta
uno de estos o no presenta ninguna de estas variables positivas, decimos que su score es 0 a 1 y por lo tanto tiene una neumonía leve y puede ser tratado tranquilamente en su domicilio con indicación médica. El paciente que presenta CUR de 2, este paciente sí debería hospitalizarse en una sala de medicina para ser tratado y monitorizado. Y aquel paciente que presente un CUR de 3 o más, este paciente debería pasar, si tiene un CUR de 3, a una unidad de cuidados intermedios. Si tiene un CUR de 4 a 5, debería pasar a las UCIs. Entonces, el CUR me permite establecer si tengo yo un paciente con neumonía leve, moderada o severa. Que leve hace casa y la mortalidad es menor al 1%. El paciente que tiene neumonía moderada se hospitaliza en una sala de medicina, ¿de acuerdo? O en una sala de cuidados médicos, y su mortalidad está en el rango del 9%. Pero un paciente que tenga una neumonía severa con, digamos, un CUR de 3 o más, este paciente requiere pasar a la UCI y la mortalidad se dispara a un 22%. Por lo tanto, se dice que un CUR igual o mayor a 2 puntos, el paciente debería quedarse hospitalizado, ya sea en sala de medicina o en la UCI. Otra escala que utilizamos es la escala del PSI. Esta escala del PSI lo utilizamos para paciente que ya se hospitaliza. Ya, no lo vayan a pedir al paciente que se va a su casa. Esto ya es al paciente que se queda. ¿Ok? Y es una escala más completa. También se le llama la escala de Fine-POR. Se escribe Fine-POR. ¿De acuerdo? Fine-POR. Esta escala evalúa, por ejemplo, la edad, el sexo, las comorbilidades, ya sea respiratorias, cardíacas, cáncer, enfermedades renales, evalúa las manifestaciones de los signos, ¿no? El Glasgow, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la temperatura, la frecuencia cardíaca, evalúa alteraciones en algunos parámetros laboratoriales como urea, sodio, glucosa de hematocrito, la presencia de neumonía, pero con derrame pleural en la placa de tórax y por último parámetros gasométricos. Este índice de neumonía me va a dar finalmente 5 clases. Se dice que una escala de Fine, también llamada la escala PSI, de 70 puntos para arriba, el paciente ya debería hospitalizarse. Y aquí nuestro amiguito está pensando, se hospitalizan aquellos pacientes con neumonía CUR igual o mayor de 2 o Fine igual o mayor a 70. Lógicamente, la clase 3 se maneja en sala de medicina, la clase 4 en una sala de cuidados intermedios y la sala 5 se va a la UCI. Entonces, hacer un adecuado uso de escalas como el CUR o el PSI es muy importante porque va a evitar la hospitalización innecesaria. Son excelentes predictores de mortalidad. Ayudan mucho, aunque no son del todo perfectos porque tienen algunos problemas de la interpretación. Bien, bueno, si un paciente comienza a presentar infiltrados multilobares, hipoxemia severa, acidosis en el AGA, confusión mental, taquimia severa, hipoalbuminemia, neutropenia, trombocitopenia, hiponatremia o hipoglicemia, cualquiera de estos son factores de riesgo de deterioro temprano por neumonía y me pueden decir que el paciente no va a ir bien. Si mi paciente que hospitalicé en sala de medicina ya comienza a presentar criterios de severidad, esos son los criterios de ATS, ¿de acuerdo? Este paciente debería pasar ya a una UCI. Hay criterios menores, hay criterios mayores. Criterios menores, frecuencia respiratoria más de 30, un PAFI menor de 250, infiltrados multilobares, alteraciones de la conciencia, elevación de la urea sérica, leucopenia, trombocitopenia, hipotermia o hipotensión que requiere un agresivo rescate de fluidos. Cualquiera de estos ya me da un criterio menor. O hay criterios mayores, que el paciente presente ventilación mecánica o necesite ventilación mecánica porque se está agotando, o que presente shock séptico. ¿Qué dice? La presencia de al menos 3 criterios menores ya cataloga al paciente como neumonía severa.
mientras que la presencia de un solo criterio mayor, ya sea necesidad de ventilación mecánica o ya sea necesidad de inotrópicos por sepsis, es decir, por shock séptico, mejor dicho, basta uno para que sea considerado neumonía severa. Lógicamente ha quedado claro que cuando hay neumonía severa, la mortalidad se dispara y lo han dicho o es puesto, evidenciado diferentes estudios en diferentes partes de Latinoamérica y Europa. ¿Qué biomarcadores se pueden solicitar para valorar si es que la neumonía está provocándome un cuadro de SIRC severo, probablemente sepsis, y que pueda terminar en shock séptico? Bueno, lo que más usamos en la práctica es la proteína C reactiva y la procalcitonina. La procalcitonina es un parámetro que me sirve para poder evaluar quizás en qué momento puedo suspender el antibiótico. No necesariamente es importante para iniciar antibiótico. Eso ya es una cuestión más que todo clínica y depende del médico. Hay otros como la prodrenomedulina, el lactato, lactoterina, la capopectina, el propéptido natriurético atrial, interleuquinas 6 y 8, proendotelinas, etc. Por ejemplo, la interleuquina 6, lechismoseo, es esa famosa interleuquina que estamos dosando ahorita a los pacientes COVID para poder ver si están presentando fase hiperinflamatoria y brindarles el famoso anti-interleuquina 6 que ustedes han escuchado hablar, el tocilizumab, que estamos jugando en algunos pacientes muy graves. Muy bien. Bueno, aquí podemos ver los diferentes biomarcadores. Voy a avanzar un poquito porque nos gana la hora. Y acabamos con el tratamiento. Tratamiento, existen guías referenciales. Recuerden que para un neumólogo, las sociedades referenciales son ATS, ERS, BTS, ALAP. La American Thoracic Society, la British Thoracic Society, la European Respiratory Society, la ALAP, que es la Asociación Latinoamericana del Tórax, son nuestros, digamos así, nuestros entes rectores. Y la ICSA, que es la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. Bueno, ¿qué nos dice? La guía ICSA-ATS dice de que a pacientes con neumonía leve, sin comorbilidades y que se debe manejar en casa, primero macrólido, acitro, claritro, aritro, y como alternativa, doxiciclina. Los británicos del NICE-BTS, amoxicilina a dosis altas principalmente, y como alternativa, macrólidos o tetraciclinas. Y los europeos, como la RS, amoxi o doxiciclina, y como alternativa, macrólidos. Cuando el paciente es de manejo ambulatorio, pero ya presenta comorbilidades o riesgo alto para gérmenes resistentes, la ICSA recomienda macrólido plus betalactámico, es decir, amoxicilina con acitromicina o quizás amoxiclavulánico con acitro, ¿no? O si no, como alternativa, fluorquinolona respiratoria como levofloxacina o moxifloxacina. Los de NICE no han puesto recomendaciones a este grupo y los europeos dicen de frente arranca con levo o con moxifloxacina. En aquellos pacientes que van a estar hospitalizados en sala de medicina no UCI, se recomienda la ICSA, betalactámico con macrólido, pero aquí se recomienda preferible betalactámico con inhibidores de beta-lactamasas, amoxiclavulámico, ampicilina, sulbactam. Alternativa, fluorquinolonas como levo o moxi, idealmente endovenosas. La BTS y NICE británico habla de que macrólido con amoxicilina en dosis altas o fluorquinolona, y los europeos aminopenicilina con o sin macrólido y quinolona respiratoria. El problema ya vienen a ser los pacientes que están en UCI. Ellos sí requieren antibióticos parenterales, beta-lactámicos, y hablamos beta-lactámicos con niveles de beta-lactamasas, o también aquí entran las cefalosporinas de segunda o tercera generación, asociados a macrólidos. Tenemos después como alternativas beta-lactámicos con los fluorquinolonas, los británicos beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasas con macrólido o fluorquinolonas, y los europeos sí se mandan con cefalosporina de tercera con macrólido. En el Perú, les comento, para no confundirlos, en los pacientes con neumonía severa utilizamos la famosa fórmula ceftriaxona con acitromicina o ceftriaxona con claritromicina, siempre y cuando no tengamos un paciente con riesgo a pseudomonas o con riesgo a gérmenes gram negativos, sobre todo a gérmenes gram negativos, gram positivos anaeróbicos. Ahí sí necesitamos coberturas diferentes. Por lo tanto, guías de neumonía americanas y europeas
recomiendan betalactámicos más macrólidos. ¿Por qué macrólidos? Porque recuerden que los macrólidos cubren también a los gérmenes atípicos, inhiben la producción de exotoxina por el neumococo y tienen efecto inmunomodulador. Esta es otra guía, ¿de acuerdo? Si no me equivoco, esto salió en una revisión española y vemos de que típicamente dan amoxiclavulánico o amoxi en altas dosis. Si eres alérgico a los betalactámicos, los macrólidos, ¿de acuerdo? Tenemos también aquí las cefalosporinas. A propósito, se recomienda cefalosporinas de segunda generación para arriba. Las de primera generación no son muy buenas para neumonías. Ya no estén mandando cefalexina, cefalotina, eso no. Para arriba, de segunda para arriba, es decir, cefuroxima, ¿no es cierto? O ceftriaxona o ceftazidima, que son terceras, ¿no? O casos graves de cuarta como cefepime, ¿no? Bueno, en fin, neumonía típica, eso es importante, las neumonías atípicas, no se olviden, macrólidos principalmente como primera opción y segunda opción la doxiciclina. En casos de neumonía indeterminada se recomienda amoxicilina o amoxiclavulámico con macrólidos. Si no sabes qué hora es el bicho, cubre todos. Cubre neumonía típica como atípica, ¿no? Bien, si el paciente fracasa a amoxicilina, ya dale amoxiclavulámico a dosis altas o fluorquinolona respiratoria. Aquí tenemos también otras guías que han salido en journals españoles, donde podemos ver datas en donde nos dicen pues de que principalmente conociendo que la neumonía es causada principalmente por neumococo, amoxicilina o cefalosporinas. ¿Ya? Y si tenemos la sospecha de que hay también gérmenes atípicos como micoplasma, clamidopila o clamidia, los macrólidos o la doxiciclina. O si no, le doy levomoxi. Les comento algo de la levofloxacina o la moxifloxacina. Son muy buenos para neumococo y son muy buenos para gérmenes atípicos, así que se pueden usar como monoterapia tranquilamente. ¿Ok? Por favor, siempre evalúen primero, la historia de alergias medicamentosas. Evalúen medicación concomitante. Vean mucho las interacciones medicamentosas, ¿de acuerdo? A desempolvar sus clases de fármaco o sus libros de farmacología. Esto mayormente es la recomendación para neumonías en gente menor de 75 años que no tienen factores de riesgo importante para gérmenes resistentes o gram negativos. Pero cuando son gente mayor con riesgo aumentado para gérmenes resistentes, ya nos vamos de frente a amoxi con ácido clavulánico o fluorquinolonas respiratorias. Estos son otro cuadro, este es el cuadro que salió en la guía CERPAR, que es la guía española también, y que se asemeja mucho a las guías de ATS-ICSA, en donde nos dice de que paciente con neumonía sin factor de riesgo ambulatorio, amoxi a dosis altas o macrolido, o en su defecto, doxiciclina, que es una tetraciclina respiratoria. Puedes tomar en cuenta amoxi o levo también, pero digamos que lo dejas como segunda o tercera línea. Si hay enfermedades concomitantes o comorbilidades, amoxiclavulámico asociado a macrólido, o si no, cefuroxima, que es cefalo de segunda asociado a macrólido, o si no, fluorquinolonas. Si tu paciente tiene CUR 2 en la escala, es decir, ya requiere ser hospitalizado, entonces evalúa si tiene factores de riesgo o no los tiene. Si no los tiene, betalactámido más macrólido, incluso hasta penicilina se podría dar teóricamente. No lo usamos mucho porque hay mucha resistencia a penicilinas naturales, o en su defecto, beta-lactámico con macrólido o quinolona respiratoria. Si hay factores de riesgo para gram negativos, ampicsulbactam o amoxiclavulámico más macrólido, cefuroxima más macrólido o quinolona respiratoria. Si hay riesgo a neumococo resistente, nos vamos a ceftriaxona más macrólido o quinolona respiratoria. Si el paciente ya presenta CUR 3 o más, es decir, requiere pasar a la UCI, evalúen 3 puntos claves. ¿Riesgo para pseudomonas? ¿No? ¿Sí tiene riesgo para pseudomonas o tiene riesgo para estafilococo marsa? Es decir, estafilococo meticilino resistente. Si no tiene riesgo para pseudomonas, ampicsulbactam más claritro. El hecho de daros el tamivir, si está sospechando pues que tenga una influenza metida ahí. Normalmente no damos el tamivir.
Bien, cefuroxima, más claritro, se podría dar porque no hay riesgo a pseudomonas o fluorquinolona. Si tiene riesgo pseudomonas, pipetazo con claritromicina. Aguanta el coche. Esta es una guía europea y las guías no están hechas para seguirlas al pie de la letra. Por favor, no se olviden, la medicina es ciencia y arte. Si no, la medicina sería una forma de ingeniería, no sería medicina. La piperacillina tazobactam es un antibiótico muy bueno, pero de difícil acceso, es muy caro, es muy escaso. Entonces, si tengo un paciente que tiene factores de riesgo para pseudomonas, antes de darle pipetazo tengo otras buenas alternativas. Recuerden un poco de farmacología. Tenemos antipseudomónicos como cefalosporinas de tercera, ceftazidima, cefalosporinas de cuarta, cefepime, carbapenens como meropenem o imipenem cilastatina. Tenemos aminoglucósidos como amicacina, como candamicina. Tenemos quinolonas como ciprofloxacina, levofloxacina, ¿no? Tenemos también astrionam. Ahora sí, llegamos a piperacilina tazobactam. Entonces tenemos mucho antes, les puedo dar ceftazidima mica y tranquilos, o ceftazidima cipro y tranquilos, ¿me entienden? Así que, por favor, tener en cuenta esto. Bueno, si no, utilizamos cefepime con claritro, y si hay riesgo a estafilococo marza, aquí recomiendan apisulbactam con claritro, pero, en nuestro medio, y lo que recomiendan otras guías, es el uso de vancomicina. La vancomicina es ideal para el manejo de neumonía por estafilococo meticilino resistente. En segunda opción tendremos el linezolid, ¿no es cierto? Bueno, al final tenemos aquí pues las diferentes guías que hemos estado hablando y sus recomendaciones. Esto fue la guía que salió el año pasado, el 2019, que fue la actualización del manejo y diagnóstico de neumonía aquí en la comunidad a cargo de la ATS y la ICSA. Y bueno, aquí está el cuadro de recomendaciones en inglés, pero estamos en un país de habla hispana y tenemos que traducirlo, pues, ¿no es cierto? Así como nos esforzamos de aprender inglés, cosa que no lo hacen muchos de los colegas de habla inglesa, no se esfuerzan por saber español, siendo la segunda lengua más importante en el mundo. ¿Ah? Tenemos que valorarnos, valorarnos. Bueno, tenemos aquí el cuadro traducido. Esa es la idea. Primero, recomendación. Cultivo de esputo. ¿Qué dice la guía anterior a la 2019? Decía que recomendado principalmente a pacientes con enfermedad grave. La guía ATS-ICSA 2019, en comparación a la 2007, dice que se recomienda en pacientes con enfermedad grave, principalmente, igual pareció la anterior, así como en paciente hospitalizado empíricamente por MARSA o Pseudomonas aeruginosa. Ya no solamente lo pides en el grave, sino también en aquel paciente que estés pensando que tenga un MARSA o una Pseudomonas. Se debe pedir cultivo de esputo. Cultivo de sangre también ha variado. Antes solamente al grave, ahora al grave, pero también aquel que esté recibiendo tratamiento para MARSA o Pseudomonas. Monoterapia con macrólidos, recomendación fuerte para ambulatorios. Y aquí dice, recomendación condicional para ambulatorios según los niveles de resistencia de tu localidad. En nuestro medio la resistencia a macrólidos todavía está en el orden de un 10 al 15%, no es tanta como en otros países. Con respecto al uso de procalcitonina, la guía 2007 decía de que se debería pedir, ¿de acuerdo? Porque recién se había descubierto y lo ponían como un condicional. No estaba protocolizado porque recién era algo novedoso. En el 2019 se dijo que se debe pedir, pero ojo, no para recomendar iniciar un tratamiento antibiótico. La PROCA no te dice arranca antibiótico. Eso ya viene a ser criterio del médico, según lo que ve, lo que evidencia el paciente. Lo que sí puede servir la procalcitonina es si es que ya podemos en algún momento hacer desescalamiento antibiótico o suspensión antibiótica. Uso de corticoides, la guía 2007 no dice mucho porque no se sabía sobre el uso de corticoides. Dice aquí que no se debe usar la guía 2019, pero pudiéramos considerarlo en el manejo del paciente con shock séptico refractario, es decir, manejo en UCI. Bien, y algo muy importante, es que el año 2007 había una categoría llamada la neumonía asociada a cuidados de la salud.
que era como una especie de limbo entre neumonía de la comunidad y neumonía intrahospitalaria. Bueno, el 2019 ha recomendado abandonar esa categorización. Ya no existe la neumonía asociada a cuidados de la salud. Ya no existe. O es hospitalaria o es aquella en la comunidad, y para eso se tiene que hacer un estudio mucho más completo. Bueno, terapia empírica estándar para neumonía grave, la guía ICSA recomendaba beta-lactámicos con macrolido, beta-lactámicos con fluoroquinolonas. La 2019 aceptaron que se siga dando beta-lactámicos con macrolidos, pero dio mucho más fuerza de evidencia a esa recomendación. Y el uso rutinario de imágenes de tórax, la guía 2019 no lo tomó en cuenta. En el caso de la 2019 dice, recomendado es no realizar, a menos que tú quieras hacer estudios de rutina si el paciente presenta comorbilidades, como por ejemplo cáncer de pulmón o algún tipo de enfermedad que lo amerite. Bueno, esto sería prácticamente los esquemas de tratamiento que está recomendando la guía 2019. No hay mucho cambio con respecto a lo que ya hemos hablado. Paciente con neumonía, de manejo ambulatorio, sin factor de riesgo para estafilococo aureus resistente o pseudomonas aeruginosa, seguimos buscando amoxicilina dosis altas con doxiciclina o macrólidos, uno de los tres. Y si hay comorbilidades, utilizamos amoxiclavulámico o cefalosporinas con macrólido o doxiciclina. O monoterapia con fluoroquinolonas, ¿no? Si el paciente tiene una neumonía no severa, ¿de acuerdo? Entonces damos la combinación de beta-lactámico con macrolido o fluoroquinolona respiratoria. Si el paciente presenta neumonía severa, ahí sí, beta-lactámico con macrolido o beta-lactámico con fluoroquinolona. Y beta-lactámico principalmente que sea un amoxi con ácido clavulámico, es decir, que tenga un inhibidor de beta-lactamasas, ¿no? Es lo más recomendado. Bueno, esto es un resumen de todo lo que hemos hablado. Bien, el uso de corticoides en neumonía no lo aconseja, como vemos aquí, en este metaanálisis está tirando hacia su no uso, así de que no se debe utilizar de manera adecuada. Se puede utilizar en caso de neumonías severas, sí. En neumonía severo grave sí redujo la mortalidad y las morbilidades, ¿de acuerdo? Pero no se debe utilizar en pacientes con neumonías no graves. No, no se debe utilizar. Genera más efectos adversos que efectos benéficos, ¿ya? ¿Y por qué damos corticoides en neumonía severa? Porque el paciente presenta lo que se llama la insuficiencia suprarrenal relativa del paciente crítico, ¿de acuerdo? Y se ha visto de que el corticoide ayuda mucho. Es decir, algo muy parecido a lo que está pasando con la neumonía COVID, ¿no? En la neumonía COVID estamos utilizando corticoides en los casos severos y hay estudios que avalan su uso, ¿no? Hace poco ha salido en el New England Journal y otros journal más de que la dexametasona parenteral en pacientes con COVID severo ha reducido los días de hospitalización y ha reducido la mortalidad, que es interesante. Con respecto al tratamiento, se puede usar mínimo 5 días, máximo, dependerá. En promedio, 7 a 10 días para neumonías no complicadas, y neumonías complicadas varía de entre 14 a 28 días a más. Si el paciente presenta una buena evolución, está febril y no hay signo de estabilidad clínica, podemos pasarlo de la vía parenteral a la vía oral y de esa manera mandarlo a su casita. ¿Y cómo prevenimos las neumonías? Finalmente, la prevención radica, aparte de los cambios en estilo de vida, una buena nutrición y todo lo demás, las inmunizaciones, principalmente contra la influenza y contra el neumococo. Contra la influenza para los cardiópatas, para los pacientes con EPOC, para los pacientes renales, para los pacientes cirróticos, los diabéticos. Ustedes, que son futuros trabajadores de la salud, deberían vacunarse todos los años contra la influenza. Las personas que viven con el virus del SIDA, los PBBS u otro estado de inmunodepresión. Y vacuna contra el neumococo se recomiendan los asplénicos, los renales, los EPOC, los cardiópatas, los diabéticos, los alcohólicos, los pacientes con VIH y los pacientes hepatópatas. Conclusiones, entonces, muchachos, de esta charla de neumonía, que ya me extendí demasiado. La neumonía que hay en la comunidad sigue siendo un grave problema de salud pública a nivel mundial, pero principalmente en América Latina, donde las condiciones de vida no son las mejores. Las poblaciones más vulnerables son los ancianos y los niños.
El neumococo sigue siendo el principal agente etiológico de las neumonías, pero no olvidar el papel patogénico de los virus, sobre todo en la pandemia actual. Nos enfrentamos cada día al grave problema de los gérmenes multiresistentes a antibióticos. Es importante estratificar a los pacientes con neumonía por gravedad para establecer el lugar de atención, el tratamiento y el pronóstico. La clínica sigue siendo la principal herramienta en la toma de decisiones de las neumonías. No se olviden, muchachos, no que los metaanálisis, no que las revisiones sistemáticas, no que las evidencias Cochrane pueden ser importantes, muy importantes, pero no determinan el accionar de un médico. ¿De acuerdo? Muchas veces uno aprende con el día a día, y más aún con enfermedades emergentes y nuevas como este nuevo coronavirus que cada día nos trae sorpresas nuevas, ¿no? La clínica sigue siendo la principal herramienta en la toma de decisiones de las neumonías. Se han presentado algunos cambios en las conductas a seguir, tanto diagnósticas como terapéuticas, según las guías referenciales de neumonías, y no olvidar el papel importante de las inmunizaciones en la prevención de las neumonías, sobre todo en personas vulnerables. Bueno, aquí está quien les habla, eso fue el 2018, que estuvimos en el Congreso de la Europea, ¿no? De la Sociedad Respiratoria Europea en París, y bueno, agradezco mucho su paciencia, dado que nos hemos extendido más de la cuenta. Si tienen alguna pregunta, solamente 5 minutitos, porque también de aquí tengo otro webinar. Estamos ahorita solicitados. Y si hay algún tipo de preguntita, soy oídos. Muchas gracias. Bien, doctor, muchas gracias a usted. Por aquí nos han dejado una pregunta al interno y nos dicen si se puede curar. Neumonía. ¿La neumonía se puede curar? Por supuesto que sí. La neumonía bien tratada se cura. Las neumonías, desde el punto de vista microbiológico, pueden ser curables. El problema es si es que dejan secuelas. Las neumonías complicadas, como las neumonías acidadas, los empiemas, te pueden provocar secuelas, como pueden ser cicatrices, bronquiectasias, fibrosis localizada o paquipleuritis. Es por eso importante el diagnóstico y tratamiento precoz. ¿Alguna otra preguntita? Sí, doctor. La última, entonces nos preguntan en qué se diferencia la neumonía de la bronquitis y por qué hay tanta confusión entre estas. Lo que pasa es que la bronquitis tiene también algunos síntomas sistémicos. El paciente presenta fiebre, tos, expectoración purulenta. La diferencia es la clínica. Uno ausculta a un paciente con bronquitis y se va a encontrar los roncantes y sucrépitos característicos. Y en la placa de tórax no vas a encontrar consolidado, no vas a encontrar lesiones consolidativas, solamente una acentuación de la trama bronquial iliaca. Mientras que en la neumonía hay mayor compromiso del estado general. Hay más tos, más flema, más fiebre, disnea, más importante, y vas a encontrar en la clínica lo que ya hemos visto, crepitantes, broncofonía, petroliloquia, soplo tubárico, y en la placa de tórax vas a encontrar consolidados. Entonces, se asemejan en algo, pero la neumonía tiene una clínica mucho más florida y mucho más intensa. Doctor, aquí tenemos la última pregunta y nos dicen, en caso las secuelas a largo plazo de la neumonía en infantes. Ya, en infantes las neumonías tienen un curso de mejor pronóstico, dado que si ustedes recuerdan, el tejido pulmonar todavía conserva cierto grado de regeneración en la primera década de la vida. Pasado eso, el pulmón ya difícilmente se regenera. Es por eso que muchos niños que han desarrollado neumonías de diferente severidad, una vez que se han curado y les tomas una placa, la placa está completamente limpia. ¿Por qué? Por su capacidad regeneratriz a nivel de sus alvéolos, a nivel de sus células, de sus neumocitos. Ahora, eso es cierto, si son neumonías ya muy catastróficas, definitivamente el niño va a quedar con secuelas de diferente índole, pero en general los niños no sufren mucho de secuelas como lo son los adultos. Bueno, agradezco mucho su atención, me tengo que ir, ya me están llamando para otro webinar que Sí. van a 9:30. Y un gusto, chicos, a saludarlos, saludo su afán de seguirse preparando y estudiando. Y bueno, ahí les he dejado mis páginas web donde tengo información al respecto. Y para cualquier cosita ya nos comunicamos por medio de su delegada. Muchas gracias Bien, entonces, doctor. cuídense. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Esperamos tenerlo en otra oportunidad. Cuídese Gracias. mucho. Chicos, por favor, con ustedes me quedo un momentito.
En primer lugar, agradecerles mucho su participación a lo largo de estas semanas en lo que ha sido nuestro primer ciclo de videoconferencias. En esta oportunidad tuvo la temática de enfermedades respiratorias, ya que tal vez muchos han tenido que acomodar sus horarios y darse el tiempo, pero me alegra saber que estén aprendiendo desde casa, cuidando no solamente de ustedes, sino también de sus familias. Ha sido una actividad que he disfrutado mucho y que fue dedicada con mucho esfuerzo y cariño para todos ustedes. Antes de terminar, mi agradecimiento quisiera que todos se lleven un mensaje, pues que a pesar de la situación que estamos viviendo, sean fuertes, luchen por sus sueños y si alguna vez caen en el proceso, recuerden que no están solos. De manera personal me pongo a la disposición de todos aquellos que necesiten ser escuchados, hablar o cualquier otra cosa, estoy para apoyarlos. Pueden encontrar una amiga a mí si es que así lo desean. Les voy a dejar mi número de WhatsApp en el chat de la plataforma en un momento y también me pueden encontrar como administradora del grupo. Una vez más, gracias a todos por darme esta alegría de terminar nuestro primer ciclo de videoconferencias, pero no el último. También les voy a estar enviando por los grupos de WhatsApp un formulario donde podrán encontrar un poco de la historia de cómo nació la iniciativa de esta actividad y también, si lo completan, pueden ver cuáles serían las siguientes temáticas de los ciclos de videoconferencia y elegir el que más les guste. Entonces, extenderles también una invitación a una actividad programada el sábado 27, que va a estar muy, muy buena. Nos vamos a enfocar en las experiencias de todos en cuarentena y cómo podemos manejar ciertas situaciones de estrés o ansiedad. Les voy a también enviar el formulario donde pueden contarnos sus vivencias. Todo esto se llevará de manera anónima y las vamos a ir resolviendo en el transcurso de la ponencia del día 27. Ya como último punto para acabar, lo siento, me explayo a veces demasiado. El post-test se los voy a enviar por este chat y por los grupos de WhatsApp. Tendrán hasta las 11:59 p.m. como siempre. Se les va a comunicar cuando se sube el video a YouTube y podrán resolver los test aquellos que no hayan podido asistir o no se sientan preparados para darlo. Haciendo referencia a los certificados también, hay un plazo máximo de un mes para hacérselos llegar. No se preocupen, nosotros estamos comprometidos con ustedes para poder hacérselos llegar a aquellas personas que hayan cumplido con el requisito de 5 de 8 ponencias, asistencia, ¿no? Que será completar el pre y el post-test. Se les también hará llegar el enlace del Drive mediante los grupos de WhatsApp. Por favor, no se salgan. Dentro del Drive van a encontrar las diapositivas de las 8 sesiones que muchos han estado pidiendo y que se las estamos facilitando por los doctores para que puedan tener el material. Entonces, eso sería todo. Quedo pendiente de ustedes. Si llegan a tener alguna duda, por favor, hacérmela llegar por mi WhatsApp o pueden hacerla llegar por aquí también, como ustedes gusten. Ya les voy a ir enviando el link del post-test y por el grupo de WhatsApp les voy a estar enviando la actividad del día 27. Muchas gracias y que tengan buenas noches todos. Bien, claro, me preguntan si pueden recuperar los test perdidos en alguna ponencia que no han estado y tal vez no han podido llegar a ver los videos. Entonces, voy a ver la posibilidad de abrir todo un día, todas las sesiones y todos los test para que tal vez puedan darlo a aquellas personas que no hayan podido. Pero les pido un tiempo para poder llevar esta propuesta en consenso a la junta directiva para poder ver si es que es posible. Bien, yo igual les voy a estar avisando por WhatsApp y a ver si se puede y yo les mando los links. Gracias.